Aleluya, gloria sea al Señor. Les saludamos de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Estamos en reunión presencial y a distancia, obviamente. Hemos empezado a ver 12 maneras de cómo Dios trata con sus hijos. Esto no lo anuncié en la primera reunión, lo quise clarificar la semana pasada, pero el modelo lo estamos viendo en la vida de Abraham. 12 maneras, 12 tratos personales de Dios que lo vemos para nosotros como pueblo de Dios, para la iglesia, pero lo vemos en el modelo de Abraham. Y gloria sea al Señor, hemos visto ya 4 tratos personales. El primero es un trato de gracia. Dios va a tratar con cada uno de nosotros conforme a su gracia, su multiforme gracia. Debo reiterar este pensamiento que se dio hace ya años. Una hermana en Cristo, una preciosa hermana en Cristo, me preguntó: pastor, ¿la gracia tiene límites? Y el entendimiento que Dios me dio para responder fue ¿no? La gracia no tiene límites. Nosotros limitamos la gracia. Somos nosotros los que ponemos límites a la gracia de Dios. La gracia en sí misma no tiene límites porque la gracia es Dios mismo. Si leen con detenimiento el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, van a encontrar ahí los versículos 14 al 17. Voy a decirles ahora puntualmente cuál versículo específico es. Dice, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice ahí en el verso 17, dice, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y la gracia, del Señor Jesucristo es una gracia plena. Cuando hablamos de la palabra plenitud, cuando decimos plena, de su forma plenitud, la gracia es suficiente. Dice en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia, y hay una versión que dice gracia sobre gracia. Y me gusta mucho la versión 60, creo es la que dice gracia sobre gracia. Y lo importante aquí es destacar la palabra plenitud. La palabra plenitud, escuchen bien, la palabra plenitud significa perfección de llenura. Perfección de llenura. Y esto significa que nosotros estamos limitados, pero la gracia no, porque la gracia nos llena. Y si crecemos, nos llena más. Y si volvemos a crecer, nos llena más. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Esta palabra plenitud la vamos a encontrar en Efesios capítulo 1. Aleluya. En el verso 23, estoy hablando ahorita en función de la manera de repaso de la gracia, que es el punto número 1 del trato personal de Dios con nosotros. En Efesios 1:23 dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, la cual es la iglesia. Es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Aquí está hablando de la perfección de llenura. Plenitud, perfección de llenura. Que ya no nos cabe más. Es Dios completo. Dios no tiene límites, por eso estoy hablando de la gracia, es Dios. Pero ahí en Efesios capítulo 3, en el verso 19 dice, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No hay contradicción. No hay contradicción, voy a decir por qué. En el capítulo 1, verso 23, se refiere a que nuestro espíritu ya está completamente lleno de Cristo.
nosotros en la reunión de santos estamos completamente llenos de Cristo en nuestro espíritu humano. Pero en Efesios 3:19 se refiere a la plenitud que debemos recibir en el alma. Nuestra alma es como una tierra ávida de agua para dar fruto. Nuestra alma requiere de ser llena continuamente de Dios mismo. Dios es la fuente de gracia. Yo digo que Dios es la gracia misma. Voy a decirles por qué. Porque en la epístola a los hebreos, dice: lleguémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la ilustración es muy sencilla. Bueno, una es la silla donde está sentada Abel y otro es Abel. Así que cuando dice el trono de la gracia, está refiriéndose a que uno es el trono y la gracia está en el trono. La gracia. Aleluya. Bueno, perdón por extenderme un poco, pero el primer trato personal de Dios con nosotros es gracia, misericordia. El segundo trato personal de Dios con nosotros es verdad. Él nos trata con gracia y con verdad. Les dije, en el Antiguo Testamento hay 12 pares. 12 versículos que hablan de la pareja misericordia y verdad. En el Antiguo Testamento hay 12 versículos que hablan de la pareja misericordia y verdad. Y la verdad, el segundo trato personal de Dios es que Dios nunca va a ocultar nuestra realidad. Nunca va a ocultar nuestra realidad. Dios no hace simulaciones. En otras ocasiones he dicho que la diplomacia es la hipocresía de la política. La diplomacia es la hipocresía de la política, pero Dios no usa diplomacia respecto de nosotros. Dios usa la verdad y nos habla con verdad, nos muestra la verdad de nuestra condición. Dios nos muestra la verdad de nuestra condición y podemos ver diferentes textos en la Escritura, hemos visto varios de ellos. Dios muestra la verdad de nuestra condición. Él nunca va a ocultar nuestra verdad. Les doy dos ejemplos. Estos temas ya han sido pasados, pero les doy dos ejemplos. Vayan a Juan capítulo 5. Verso 14. Juan capítulo 5, verso 14. El Señor había sanado a un paralítico que estaba en un estanque. El estanque de Bethesda. Dios lo sanó a este paralítico, le dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Y en el verso 14, el Señor va a decir, después le dijo Jesús en el templo y díjole: he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Le está hablando la verdad. Primero lo trató con gracia, sanándolo. ¿Dónde está la sanidad? Allá en el verso 8. Dice de Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Ahí está la gracia. Y la verdad está en el verso 14: no peques más. Esto significa que la parálisis que tenía este hombre le había venido por causa del pecado. Desconozco qué tipo de pecado o cuáles eran los pecados en los que se movía este hombre que le llevaron a ser paralítico. Pero una cosa es cierta: primero Dios lo trata con gracia y luego lo trata con la verdad. No peques más. Veamos otro ejemplo de gracia y verdad. Ahí en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, es una mujer que estaba en adulterio, la habían tomado en el hecho del adulterio, pero de una manera muy mañosa. Los que acusaban a esta mujer no llevaron al adúltero,
solo llevaron a la mujer. Y la acusaban de adulterio. Y la ley decía que todo aquel que fuese tomado en el hecho de adulterio fuese apedreado y muriese. Señor, esta mujer fue tomada en adulterio. ¿Tú qué dices? La ley dice que sea apedreada. ¿Tú qué dices? Y se contesta que esté libre de culpa. Lancen la piedra primero. Entonces han ido todos y ahí dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Gracias. Ni yo te condeno. Ahí está la gracia. ¿Y qué agrega? Vete y no peques más. En otras palabras, sí era adúltera. Ahora, quiero que vean el cuadro, porque aquí aparentemente todo victimiza a la mujer. Pero quiero que vean el cuadro. ¿Quién recibió gracia de los dos adúlteros? Nada más. El otro adúltero, ¿quién sabe dónde se fue? No sabemos de él. Ella fue la única que recibió gracia, pero también recibió una confrontación con su verdad. El adúltero, el que estaba en adulterio con ella, no se sabe, pero por lo menos no hay registro de que haya recibido gracia. Vean, Dios nos trata con misericordia, con gracia y con verdad, gracia y verdad. Y también hemos visto ya dos tratos personales más, el de fe y el de esperanza. Y Dios es un Dios de fe. Dios es un Dios de fe y quiere que nos movamos en fe. Veamos algunos testimonios del Dios de fe en quien creemos. Algunos testimonios del Dios de fe en quien creemos. Hebreos 11, verso 2. Hebreos 11, versos 2 y 3. Por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Hermano Fidel, ¿cómo dice el verso 3? En su versión. Dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, Okay. siendo versión 60, ¿verdad? hecho lo que se ve de lo que no se veía. Es la versión 60 sub. Sí. A ver, Giselle. Sí, esa versión, a ver qué dice. Dice, por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Gloria al Señor. Dios hizo todo lo que vemos de donde no había absolutamente nada. Todo lo que vemos lo hizo Dios por la palabra de fe. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y dijo Dios, sean separadas la expansión de los cielos, las aguas de los cielos, de las aguas de la tierra. Y fue hecho así. Y dijo Dios, y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Estoy citando Génesis capítulo 1, del verso 2 en adelante, del verso 3 en adelante. Entonces, Dios así obró, Dios sigue obrando, pero hoy, Dios solo está obrando en su iglesia, en ti y en mí, en nosotros. Dios está trabajando en nosotros, aficionado a la obra de sus manos, dice la Escritura. Aficionado a la obra de sus manos, solo dice el libro de Job. Es un Dios de fe. ¿Dónde vemos que es un Dios de fe? Bueno, sacó a un idólatra de tierra de caldeos, de Ur de los caldeos, y lo transformó. Un hombre que se llamaba Padre enaltecido, y Dios lo transformó en Padre de multitudes, Abraham. Y las multitudes que descienden de Abraham, por lo menos la podemos ver en dos grandes linajes. El linaje de Isaac, a través de Jacob, Israel, la nación de Israel, el linaje de Ismael, ¿verdad? En esta tierra, el linaje de Ismael, todo el pueblo musulmán,
millones. Pero esa es la parte que se compone de la gente que es numerosa como la arena de la mar. Pero hoy también hay un linaje, la iglesia. Gloria a Dios. Por gracia de Jesucristo, nosotros somos hijos de Abraham, no porque Él nos haya engendrado, sino porque Él es un modelo para nosotros de un camino de fe. Aleluya. Y bueno, dice que por fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir. Hemos visto esto ya en Abraham, el llamado por gracia, la obediencia a la palabra, es por fe, y luego la obediencia a la palabra, y así vamos viendo. Bueno, vamos a avanzar. El trato número 4 que Dios hace en nosotros es esperanza. Dios es un Dios de fe y Dios es un Dios de esperanza. Perdón, creo que mencioné que les iba a dar algunos textos y no les di muchos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo Dios de fe. ¿De qué? Nos Seguimos regresamos a en la el fe. punto de fe, seguimos en el punto de la fe. Es 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. 2 de Timoteo 2, 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Dios fiel, hay 7 puntos, 7 referencias a Dios fiel. Sí, hermana. También en Hebreos 10, 23 viene: mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió ser ¿El cual es fiel. Dios? Amén. Esa es una de las 7 referencias. Hebreos. Hebreos 10, 23. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hay 7 referencias de Dios fiel en el Nuevo Testamento. Y también en Deuteronomio se habla de que Dios, Jehová tu Dios, Jehová es Dios fiel. Y la palabra fiel tiene como raíz fe. En otras palabras, Dios fiel es Dios de fe. Les mencioné el testimonio de aquella hermana en Cristo que ve llegar a su hijo intoxicado de alcohol o intoxicado de drogas, pero ella siempre decía, porque ella era cristiana, ella siempre decía: ya llegó el siervo de Dios. O lo veía acostado durmiendo y decía: he aquí el siervo de Dios. Son palabras de fe. Amén. Son palabras de fe esas. ¿Y qué pasó? Que andando en sus correrías delincuenciales, ese jovencito, o ese joven, un día dijo: oigan, y si vamos a la iglesia, eso que les cuento me lo contó él directamente. Un día si quieren lo invitamos. Y él decía: oigan, y si vamos a la iglesia, entonces, ¿qué? Y finalmente cuando un día vino una hermana en Cristo, un pastor, no recuerdo quién vino a su casa, a la casa de su mamá, y él estaba ahí, no le quedó otra más que escuchar el Evangelio. Para escuchar el Evangelio entregó su vida a Cristo y Dios lo transformó a él y a quien hoy es su esposa. Aleluya. Aleluya. Y a veces uno despotrica, a veces uno dice: es un burro, y estamos hablando palabras de maldición, en lugar de decir: eres el más inteligente, Amén. Eres el más sabio, la más prudente, Amén. Eres la más sensata, en fin, decir palabras de bendición. Aunque venga tu hermano, el tío de a quien estás bendiciendo, viene tu hermano, tu hermana, pero ¿qué estás hablando? De lo que hace, no estás bien tú, van a decir. Al contrario, están hablando palabras de fe. Amén. Bueno, no voy a hablar de otras personas, voy a hablar de mí. Yo era un descarriado. Pero Dios es un Dios de fe y Él me está transformando a mí. Amén. Bueno, y esperanza, el cuarto punto de esperanza, el trato personal de Dios. Dios es un Dios que sabe esperar pacientemente. Entre ayer y hoy empecé a hacer un recuento de algunas ocasiones en que pude haber sufrido accidentes
Hoy, por ejemplo, me acordé, no que haya sufrido yo un accidente, sino hoy me acordé que pude haber sido alcanzado por el tren. Y ahorita que le estoy hablando de que pude haber sido alcanzado por el tren manejando un auto, también pude haber sido descuartizado por el tren. Yo era un jovencito estudiante y entonces para no ir hasta el puente peatonal, pero en la autopista había que cruzar de un lado al otro. Entonces, para no ir hasta el puente peatonal, cruzábamos por las vías del tren. Pero en esas vías del tren no había camino para peatones, era sobre los durmientes donde caminábamos. Algunos. El punto está que, bueno, si nosotros veíamos distancia suficiente, no viene el tren, pues cruzamos. Ya viene el tren, córrele ya, cruzamos. Ese día crucé en neblina. Díganme si no es una insensatez, es una total insensatez. Terminé de cruzar y bajé el bordo, porque es un bordo grande, bajé el bordo y cuando bajo el bordo, estoy esperando el autobús, pasa el tren. Unos minutos de diferencia. Eso ahí me habría agarrado el tren y pues bueno, no estaría yo aquí contando, no me estaría hirviendo, fuego lento. Dios es un Dios de fe y de esperanza. Y Él sabe esperar, Él supo esperar. Oh, bendigo a Dios por toda su gracia. Gloria a Dios. Y por toda su espera. Amén. El día que vine a Él rendido, arrastrando los pies, Él me quitó la losa. Ese día me cambió el corazón y desde entonces la gran pasión que tengo en mi corazón es por el Señor. Aleluya. Y de hablar su palabra también, ¿cómo no? Claro que sí. Muy bien, ahora sí entremos, quinto trato personal. Este es nuevo para nuestra enseñanza. El quinto trato personal. Aquí en el trato de esperanza. Ese es lo que vimos la semana pasada. ¿Y vas a hablar ahorita del quinto? Ahora vamos a hablar, sí, de el quinto trato personal que se llama confesión. Confesión. La confesión va más allá de una actitud de fe. La confesión te lleva a dar pasos, a caminar en la convicción, de lo que Dios te ha mostrado para ti en lo individual. Vamos a ver primero el texto que tiene que ver con Abraham, ahí en Hebreos 11, verso 9. Dice, porque habito en la tierra prometida, ese es el caminar de fe, como en tierra ajena, ese es el caminar de esperanza. Dice, morando en cabañas, habitando en cabañas. Y luego dice, con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Quiero que vean este cuadro y quiero que lo vean bien para evitar la confusión entre fe y confesión. Fe, Dios te da una palabra y tú la tomas y la crees y dices, mía, es mía. Pero confesión te lleva a dar pasos de fe. Voy a darles algunos testimonios. En London, la ciudad de London, en Canadá, hay una iglesia en London, Canadá, y esta iglesia estaba en la misma cuadra, ¿sí?, donde había un bar, prostíbulo y lugar de drogas. Ahí en ese sitio había prostitución, había alcohol y había drogas, y había una banda de criminales que iba a ese bar continuamente. Así que estaban muy cerca la iglesia y el bar. Antes de llegar al bar, quiero hablar de la misma iglesia. La misma iglesia andaba itinerante, como nosotros andamos itinerantes. Y esta iglesia recibió el testimonio de que Dios les daría un local. Y
¿Cuál va la oración y la visión? Visión. Dios le dio una visión y la visión era una iglesia local con unos vitrales, maderas hermosas y todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron esos hermanos? A decir, Señor, pues tú nos lo diste, muéstranos, llévanos. Y entonces, efectivamente, Dios los llevó al lugar específico que les había mostrado. Y no tenían el dinero suficiente. Pero dijeron, Dios, tú dijiste que esto era para nosotros, entonces vamos a poseerlo. Y lo poseyeron y Dios les dio la provisión y lo tuvieron. Pero entonces se establecieron, ahí está, ya pasos de fe. Pasos de fe. Caminaron al lugar, lo poseyeron. Pero ahora viene el reto. A unos cuantos metros está un lugar de pecado. Y entonces ellos estaban orando. Ellos iban, a veces rodaban ahí el lugar, oraban, reprendiendo el lugar de pecado, pidiéndole a Dios. ¿Saben qué pasó? Esto es inusual. Yo conozco dos testimonios, este que les estoy contando uno y el otro si ustedes se los cuento. Vino el dueño del bar con el pastor y les dijo, vengo a ofrecerte en venta el inmueble. Cuando aquella banda criminal se enteró que el dueño estaba vendiendo el inmueble, la banda criminal quería el inmueble para ellos, para seguir en el pecado. Y el pastor le dijo, te compramos. Pasos de fe. Pasos de fe. Así, si tu pastor te dice, no, hermano Fidel, no tenemos tanto dinero para eso. Has hablado a tu pastor y da pasos de fe. Gloria. Y ve y posee lo que Dios te dijo que poseas. Aleluya. Aquí en Tijuana, es el segundo testimonio. Aquí en Tijuana, bajando del fraccionamiento donde vivimos nosotros, bajando, la calle que comunica al Libramiento a Rosarito, esa calle se llama Flamingos. Hay una gasolinera a un lado. Frente a la gasolinera hay un inmueble grande. Ese inmueble grande era un bar, el bar Flamingos. El bar Flamingos. Bueno, hubo un tiempo en el cual el bar cerró. Estaba el inmueble cerrado. La iglesia Ríos de Agua Viva, el pastor de la iglesia y sus líderes fueron a hablar con el dueño y dijeron, réntanos el lugar. Y el dueño les dijo, está bien, sí les rento. Y después se echó para atrás y dijo, no les rento nada. Y volvió a abrir el bar. Ahí estaba el bar Flamingos, estoy hablándoles hace no más de 12 años. Ya había cerrado y lo volvió a abrir. Pero hay un momento en que había una parte del inmueble desocupada. Y el pastor de Ríos de Agua Viva insistió y le dijo, réntanos la parte que no estás usando. Bueno, pues eso que les voy a contar es verdad también. Alguien dijo, ¿cómo es posible que se levante una iglesia a un lado de un bar? Pero ustedes saben por qué sí es posible. Amén. Porque la luz alumbra en las tinieblas. Y llegó la antorcha de la luz de Cristo. Y las tinieblas no podían permanecer ahí. Así que el bar quebró y cerró. Gloria a Dios. Y entonces la iglesia Ríos de Agua Viva tomó todo el inmueble. Amén. Y hoy es usado para la iglesia. Lo único que desconozco es si ya lo compraron o lo siguen rentando. Pero, amados hermanos, eso es acciones, pasos de fe, la confesión. Bueno, Dios me dice, te he sanado, y todavía dudo, ay, a lo mejor duda, es que me duele aquí, me duele, ay. Entonces no estoy ni en fe, ni en esperanza, y menos en confesión. Pasos de fe. Hay que dar pasos de fe. Amén. Y hay que caminar en ello. Y lo que hace Abraham, dice, bueno, esto es mi tierra, vamos a poseerla. Y levanta la tienda. Vayan a Génesis, capítulo 13. Y vean qué es lo que hace el hebreo.
Ya les dije apenas hace unos días atrás que la palabra hebreo significa nómada. Vean lo que dice. Génesis capítulo 13, verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente, y al occidente, los 4 puntos cardinales. Verso 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Ahora vean el verso 17 y luego el 18. El verso 17 dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Verso 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcornocal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Gloria al Señor. Entonces Dios te dice: esta tierra es tuya. Y tú dices: ah, bueno, gracias Dios que me has dado esta tierra, a su tiempo la voy a poseer. No, hay que ir a poseerla. En la iglesia donde nos conocimos, Mónica y yo, en la iglesia donde nos casamos, Mónica y yo, esa iglesia empezó con un inmueble, un terreno que era el doble de esto, un poquito más del doble de esto, donde estamos nosotros ahora. Lo compraron a crédito, eran unos 30 o 40 miembros, 30 miembros, la iglesia, y empezaron a pagar en abonos. Era una hermana en Cristo, la dueña del inmueble. Le dijo: pastor, me voy a mudar, quiero venderle mi casa para la iglesia. Pues hermana, solo si nos da crédito. Claro que sí, pastor. Y empezaron a pagarle. Yo todavía no llegaba a esa iglesia, así que lo cuento como testimonio de eso. Aunque sí conocí la hermana que les vendió, porque luego la visitamos, el pastor y yo fuimos a visitarla. El pastor fue a visitarla y yo iba con él. Y entonces, la segunda casa, ya esa casa se acondicionó. Cuando yo llegué a esa iglesia éramos como 80 miembros ya, y se acondicionó. Pero entonces el vecino de al lado vino y le dijo: pastor, voy a vender mi casa y consideré que usted es la primera persona a quien debo anunciarle. Si le interesa. Dijo el pastor: sí, sí nos interesa. Y se compró la segunda casa. Y se hizo una nave industrial con las 2 casas. Se hizo una nave para más de 400 personas, bien apretaditas, bien sentadas, apretadas, bien sentadas. Más de 400 personas. Pero la tercera casa, vino la maestra, una maestra, pastor, le vendo mi casa. Y se compró la tercera casa. Cuando Dios te dice a ti algo en cuanto a una bendición individual para ti, en cuanto a una bendición para tu familia, en cuanto a una bendición para la iglesia, poséela. Poséela. Levanta tus tiendas y ve y mora a lo largo y ancho de la promesa que Dios te ha dado. ¿Cómo la vas a poseer? Bueno, si Dios te dice: esto es para ti, entonces tú tienes que empezar a preguntar: ¿vendes? No tengo nada, pero me interesa. Tengo al proveedor, al dueño del oro y de la plata. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Abraham dijo: ah, esa tierra es mía. ¿Saben? Una tradición israelí que se convirtió en ley es esta. Cuando un pariente cercano, vamos a verla en el libro de Ruth, cuando un pariente cercano tenía derecho a heredar, y no quería heredar, entonces tenía que darle
el zapato, darse el zapato. El capítulo 4 de Ruth nos muestra el procedimiento que siguió Booz para redimir a Ruth. Booz se fue a la puerta de la ciudad donde estaban los jueces. Ahí en la puerta de la ciudad, Booz reunió a los ancianos de Israel, que eran a los ancianos de la ciudad, los ancianos de Betlehem, que eran los jueces de Betlehem, y reunió testigos. Entonces Booz llamó a fulano, que era su pariente cercano. Entonces dice: fulano, ven, la viuda de Elimelech vende parte de sus tierras y tú tienes el derecho antes que yo. Dime, ¿redimirás? Fulano dice: yo redimiré. Entonces Booz le dice: sabe pues que el día que redimas tendrás que tomar a Ruth, la moabita, para perpetrar el nombre del muerto, que era Mahalón. Mahalón ya había muerto. Ruth era viuda de Mahalón. Entonces aquel fulano dice: no redimiré porque no quiero echar a perder mi heredad. Ahora, en el verso 8, entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. ¿Qué le da? El derecho de redimir. ¿Y qué dice enseguida? Y descalzó su zapato. Se quitó el zapato y se lo dio y le dijo: toma el derecho para que tú redimas la heredad de Noemí. Dice la Escritura: no dejes que otro tome tu corona. Yo diría: no dejes que otro tome tu heredad, no dejes que otro tome tu bendición. Gloria al Señor. Amén. Cuán importante es caminar en confesión. Abraham no se conformó con decir: bueno, pues aquí en donde estoy muy a gusto. Tampoco construyó una cabaña de adobe, tampoco construyó una casa de piedra, sino que moró en tiendas de campaña. Fue y moró en la roca de Mamre, y luego fue y moró en, no recuerdo si es Luz. Hay varios lugares que se citan en el libro de Génesis que muestran dónde estuvo habitando Abraham. Pero ¿qué es lo que hacía cuando Abraham levantaba su tienda y se iba y levantaba su tienda de campaña en otro lugar? La ponía más bien, y ahí estaba unos días o unos meses. ¿Qué es lo que decía? Decía: esta tierra será para mis hijos o para mis nietos. Y estaba un tiempo ahí diciendo: esto es para mi descendencia. Luego ya removía todo, vámonos a otro lugar, y decía lo mismo: esto es para mis descendientes. Y así lo estuvo haciendo, estuvo poseyendo todo el lugar. Hay un texto en la Biblia, no me lo pida porque no lo recuerdo, pero hay un texto que dice: todo lo que hollare la planta de tu pie será tuyo. Todo lo que hollare la planta de tu pie será tuyo. Así que confesión es decir lo mismo que otro ya habló. Confesión es la acción y efecto de decir lo mismo que otro ya habló. ¿Y qué es lo que Dios ha hablado? Ha hablado bendición. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Declarar lo que Dios ya habló para ti. Hace años, yo estaba en una situación crítica. Estoy hablando de hace más de 20 años. Yo estaba en una situación completamente crítica, y Dios me dio este texto para ese momento en que yo estaba en una situación crítica. Se los doy como testimonio. Salmo 112 dice, versos 7 y 8:
Puedo decir que esto es algo, pero quiero enfatizar versos 7 y 8. Dice, de mala fama no tendrá temor. Su corazón está apercibido, confiado en Jehová. Asentado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Obviamente, quienes se levantaron contra mí, yo nunca los vi como enemigos, por tanto, no he visto deseo de maldad alguna sobre ellos. Pero sí he visto que la justicia de Dios resplandece, no porque yo sea bueno, sino porque Dios es misericordioso y justo. Amén. Gloria sea al Señor. Así que la mala fama que se cernía sobre mí no vino a ser un motivo de inquietud, sino cuando Dios me da este testimonio, yo descanso en él. Dios va a darte palabra en lo espiritual para tu espíritu. Va a darte palabra para tu alma y va a darte palabra para tus necesidades prácticas. Yo acabo de dar testimonio y realmente no lo digo en razón de indigencia, eso debe quedar claro, sino lo digo en razón de que Dios sea glorificado. Salmo 37, verso 25. Mozo fui y envejecido, y lo he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A partir de noviembre del año pasado, esto nunca lo dije a la iglesia, a partir de noviembre del año pasado, las finanzas de familia empezaron a ajustarse, y como dice el Evangelio según San Pablo, Dios aprieta pero no ahorca. Eso es el Evangelio según San Pablo, no está en la Biblia, nunca lo busque. Y realmente esto era una tensión, una situación tensa. Y sin embargo, estaba orando ante el Señor hace una semana y Dios puso en mi corazón que Él tiene control de todo. Y esta semana Dios empezó a estabilizar las finanzas de familia. Gloria a Dios. Y confiamos en la gracia de Dios, porque si no hay confianza en la gracia de Dios, pues entonces todo se va a desbalancear y todo se va a caer. Lo que debemos hacer es siempre confiar en el Señor. Así que confesar o confesión es la acción y efecto de declarar lo que otro ha hablado. Quiero que vean algunos, hay un texto que dice el Señor, si me ayudan a encontrarlo, no lo recuerdo ahorita, pero dice, mis pensamientos acerca de ti son de bien y no de mal. Así dice. ¿Dónde? Jeremías. Así dice el texto. Mis pensamientos sobre ti o acerca de ti son de bien y no de mal. Pero quiero darles otros textos, no solo ese. ¿Cuál? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no. No, mis pensamientos acerca de ti son de bien y no de mal. Más o menos así dice el texto, pero les doy este de una vez. Ahí en Hebreos 13. Hebreos 13, verso 5, la segunda parte. Hebreos 13, verso 5, la segunda parte. Eso es para que entendamos y confesemos. Confesemos. Dice, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente. Ahora vean, este es el mensaje. Esta es la palabra rema. Porque Él dijo, no, nunca, jamás, por ningún motivo te dejaré, ni te desampararé. Pastor, la cita que dice es porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para Amén. daros el fin que esperáis. Ese es el texto. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, gloria al Señor. Gloria a Dios.
y ahora agreguen Hebreos capítulo 13, verso 5, última línea. La línea como la leemos en Hebreos es: no te dejaré ni te desampararé. Me gusta cómo la leyó un profeta hace muchos años y se me quedó grabada en el corazón. No, nunca, jamás, por ningún motivo te dejaré, Gloria a Dios. ni te desampararé. Así que No, nunca jamás. habrá momentos en que quizá veamos situaciones completamente adversas, pero Dios nunca, absolutamente nunca nos va a dejar. Les digo algo más todavía. Hace rato mencioné de cómo en mi vida impía Dios me guardó. Si Dios tuvo cuidado de nosotros cuando éramos impíos y no caminábamos en el Señor, dice Romanos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas ahora que somos sus hijos? Gloria al Señor. Aleluya. Confesar es la acción y efecto de declarar, de decir lo que otro ha hablado, lo que otro ha dicho. Y En este caso el otro es la palabra de Dios. es Dios mismo, más que el otro, es Dios mismo. Digamos que confesión para efectos de esta enseñanza es declarar lo que Dios ya ha hablado para nosotros. Él dice que sus pensamientos son de paz y no de mal. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Él dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A ustedes no les he contado este testimonio, se los voy a dar ahora. Yo era un joven, yo era un niño, no un jovencito, yo era un niño, tal vez de la edad de Nelly o de Natalie, de Nelly, la edad de Nelly. Y a mí siempre me ha gustado la leche. Últimamente ya no tengo manera, no tengo libertad de beber leche por razones de salud. Pero siempre me ha gustado la leche, el sabor de la leche. Y entonces, mamá no había comprado leche. Cuando había dinero compraba leche, cuando no había dinero no compraba leche. Si mamá no había comprado leche, yo le dije, mamá, ¿no hay leche? Ella me dijo, no desalentando mi corazón, sino me dijo, dice, pues ve ahí en la jarra, una jarrita de aluminio o de acero, no sé, donde siempre guardaba la leche. Dice, pues ve ahí a ver si hay. Y fui y encontré leche. Oh, qué delicia. Parece una cosa pequeña, hermanos, pero si Dios tiene cuidado en las cosas pequeñas, ¿cómo no tendrá cuidado en las grandes? Amén. Hermana, Pastor, gracias. el versículo donde dice que también no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, también es una declaración. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sujetaré con la diestra de mi justicia. Vamos a ver si está en Lamentaciones, no estoy seguro. En Josué, ¿Cuál? en Josué 1, 9. 1:9. Amén. Josué 1:9. Muy bien, aplíquenlo. Gloria al Señor. Somos un cuerpo de Cristo. Dice entonces Josué capítulo 9, 1:9, perdón. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Y este me lleva a otro texto, amados hermanos, que está en Génesis capítulo 28, verso 15. Gracias, Dios. Génesis 28, verso 15. De hecho, quiero que veamos desde el verso 12. En el verso 11, Jacob llega a un lugar, pone la cabecera de piedra y se duerme. Verso 12, y soñó. Jacob soñó, y aquí una escala o una escalera
que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Esta escalera es Cristo. Eso nos revela Juan capítulo 1 o 2. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, por la escalera. Verso 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Otra vez la promesa, esta vez dada a Jacob. Verso 14, y será tu simiente, tu descendencia, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15 es el verso que yo quería enfatizar. Todo lo anterior vale, pero el verso 15, y he aquí, yo soy contigo. Anoten su nombre ahí. Dios hablando directamente a cada uno de nosotros. Y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Ahí está el reflejo de Josué 1:9. Dice, por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántas promesas conoce de Dios, hermanos? Nuestro reto es conocer las promesas de Dios para nosotros, a fin de estar diciendo, Señor, esto me lo diste tú a mí, y yo confío en ti, y yo creo en ti, y yo espero en ti. No, la Biblia no es un libro de fantasía. La Biblia no es literatura hebrea. La Biblia es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios están todas las promesas de Dios para nosotros. Pero hay que venir a explorarlas, hay que venir a conocerlas, hay que venir a disfrutarlas. Amén, amén, amén. Veanlo, ¿sí? Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la diestra siempre. Ahorita vamos a cantar ese canto basado, un canto basado en ese texto. Y la Vamos a diestra cantarlo al terminar. Pastor, y la diestra es Cristo. ¿Cómo? Y la diestra es Cristo. Amén. La mano del Señor. La diestra. Sí, Cristo es la mano del Señor para bendecirnos. Cristo es el pie del Señor en esta tierra. Cristo. Amén, 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 amén. Ahora, ¿qué dice Lamentaciones? Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 27. Aquí hay muchas promesas. Vamos a desmembrarlas, vamos a poseerlas. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 27. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Ahí está el primer trato personal, que es la gracia. Espero que lo tengan. Espero que lo tengan. Vamos a leerlo nuevamente desde la primera línea. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Lamentaciones está después de Jeremías. Antes de Ezequiel. Lamentaciones está entre Jeremías y Ezequiel. Amén. Dice Lamentaciones capítulo 3 verso 22, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Esa palabra tiene que ver con el trato personal de gracia, número 1, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahí está el trato personal de fe, fidelidad. Ahora vean el énfasis de este verso en cuanto a las misericordias de Dios. Versos 22 y 23 hablan de la misericordia de Dios. Las misericordias que Dios trajo esta mañana para nosotros fueron diferentes a las de ayer, de antier, de antes de antier, de todos los años pasados. Y son diferentes a las de mañana. Mañana tendremos misericordias nuevas. Amén. Vamos al verso 24. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Esta palabra le está dando un profeta, el profeta Jeremías. ¿Quién era el profeta Jeremías? Creo que era sacerdote, a ver. Sí, Jeremías era un sacerdote además de ser profeta. Así que él está en lo correcto. Mi parte es Jehová.
Cuando nosotros decimos, Jehová es mi herencia, Jehová es mi posesión, Jehová es mi Dios, tenemos todo. Jehová es mi Dios. Dice, por tanto en él esperaré. Ahí está esperanza, ¿verdad? Dice el verso 25, bueno es Jehová a los que en él esperan. Ahí está la esperanza. Al alma que le buscare. Ahí están los pasos de fe. Verso 26, bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Esa palabra salud, traduzcanla también salvación. Es más amplio el concepto. Verso 27, va para los chavos. Bueno es al hombre si llevar el yugo desde su juventud. ¿El yugo sería aquí la palabra? El yugo es la disciplina de caminar como Dios quiere. Y el yugo es caminar con Cristo. Hay un canto basado en un texto de la Biblia, caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, con Él quiero ir. Yo quiero andar con Cristo y caminar. No recuerdo el resto, pero vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Y vamos a continuar la próxima semana. Hemos visto confesión. Nos faltan todavía 7 tratos personales. Gloria a Dios, aleluya.